El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite por Canal 67 en señal abierta de Televisión Nacional y los cables Tigo y Claro. Además, puede sintonizar el programa en directo o diferido a través de nuestras multiplataformas en redes sociales. En esta oportunidad, en el marco de la conmemoración de los 28 años de la firma de los acuerdos de paz que puso fin al conflicto armado en El Salvador, traemos un invitado especial, un firmante de los acuerdos de paz, quien no solo estuvo presente desde el inicio hasta la firma de la paz, sino que también luchó en aquel momento por los que consideró los ideales a defender. Y es el maestro Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, un maestro, un docente, una persona especializada en formación educativa que está y sigue aportando al país en beneficio de la población en el área de la formación especializada en maestrías, posgrados, carreras de pregrado, cursos especializados, revisión de tesis doctorales. Es una persona que está relacionada con la educación y que visualiza en el poder desarrollar una educación desde la primera infancia, una etapa trascendental de cambio para El Salvador. Maestro Roberto Cañas, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Gracias por invitarme, Ricardo, a Temas y Debates. Qué bueno poder compartir esta noche contigo y con el deseo siempre que los que nos están viendo puedan tener elementos de juicio que les ayuden a comprender el significado histórico del acuerdo de paz, porque fíjate que suele darse una serie de frases con un facilismo muy grande en términos de decir cuál paz. No sirvieron de nada los acuerdos de paz, y creo yo que el desconocimiento de la historia genera pues ese tipo de afirmaciones que no corresponden con la realidad. Así que qué bueno, yo te agradezco la oportunidad de poder llegar a los que ven el programa y darles esos elementos de juicio. Maestro, y precisamente eso es lo que pretende este programa de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Una charla diferente, educativa, formativa, que le permita a los ciudadanos formarse su propia opinión, pero con elementos de valor, con elementos de juicio técnico, académicos, científicos, indicadores cualitativos y cuantitativos también. En esa situación hemos escuchado en estos 28 años diferentes historias, diferentes facetas, momentos de gloria, momentos de lágrima, y definitivamente nosotros tuvimos que vivir de alguna manera diferente la etapa del conflicto armado. Yo era un joven, nos tocó vivir en la adolescencia la época de la guerra, de los toques de queda. La generación actual, los millennials, no vivieron eso ni comprenden, pero sí tiene un marco referencial histórico, y los jóvenes y las futuras generaciones deben de comprender la historia de nuestro país para poder avanzar, para poder que ese espíritu de los acuerdos de paz pueda consolidarse. Y en esa dirección, maestro, quiero que le oriente a todos los televidentes y los cibernautas en el sentido de que el Acuerdo de Ginebra, en abril de 1990, establece 4 grandes marcos, acuerdos, que permiten posteriormente llegar a la firma de la paz. Bueno, mira, Ricardo, hay un elemento primario, conceptual, que vale la pena plantearlo. Es el sentido de la historia. Creo yo que los pueblos y las personas debemos de tener, además de los 5 sentidos que biológicamente tenemos, 2 o 3 más sentidos. En primer lugar, el sentido de la realidad, para no estar hablando cosas que escapan pues a lo que verdaderamente sucede en el país, en las circunstancias de cada persona. Debemos de tener muy claro un sentido de realidad.
para ver el futuro del país, para ver cómo estamos como personas. También debemos de tener sentido del humor, es decir, no podemos ver la vida con un dramatismo o una amargura. Permanentemente la ingeniosidad del ser humano lo lleva a entender que el humor es parte de la brillantez del género humano. Y finalmente, además del sentido de la historia, que vamos a hablar ahora. El lugar común cuando hablamos de sentido de la historia es aquella de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero hay que ir más allá de eso, ese es el que más, digamos, se acude cuando se habla de historia. El sentido de la historia es el estudio del pasado para entender el presente. O sea, yo no necesito que tú me digas cómo eres, si me cuentas cómo ha sido el desarrollo de tu vida en el pasado, yo me puedo explicar con bastante certeza por qué actúas o eres como eres. Igual un pueblo, pues, lo que es uno como país depende de su historia. Entonces, tener sentido de la historia significa estudiar el pasado para comprender por qué somos ahora como somos. También el sentido de la historia nos da pertenencia. Nosotros somos salvadoreños, tenemos un pasado que nos marca. Además, enero, a propósito, es densamente histórico. Están los dos puntos que son un antes y un después en la historia del siglo XX en El Salvador. 1932, primera mitad del siglo XX, ahí marca un Roque Dalton, decía, todos nacimos medio vivos y medio muertos después del 32. Prácticamente hay una matanza de 10.000, 20.000 pueblos originarios, personas que en El Salvador les llamamos indígenas, y desaparece pues la forma de vestirse, de hablar, que es de nuestras propias raíces. O sea, el 32 marca casi una eliminación física muy delicada para El Salvador. Después de eso hay campesinos, ya no se habla de pueblos, aunque han resistido, digamos, en Izalco, y por eso es chocante cuando Arena, en el inicio de sus campañas, en Izalco justamente, hace la inauguración de la campaña, porque en la lógica de ellos ahí es donde empezó, pues sí, la matanza que hicieron, y en Nahuizalco. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que en el siglo XX hay dos hechos históricos de gran relevancia, el 32, que ya lo vamos a celebrar 22 de enero, y el 16 de enero, que es la firma del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz es el hecho político más importante de la segunda mitad del siglo XX. Es un momento fundacional, cambia la Constitución, cuestión que para unos era absolutamente imposible pensarlo. No solo cambiamos la Constitución, sino que cambiamos la doctrina de la Fuerza Armada, cambiamos una gran cantidad de cosas de las que vamos a platicar ahora. Así que yo diría, ya llegando a tu pregunta en concreto, ¿qué significa Ginebra? También tiene antecedentes, pues. Y los antecedentes son las reuniones que tuvimos en septiembre y octubre de 89, no con Naciones Unidas, porque Ginebra marca la mayoría de edad de la negociación, sino que eran diálogos que tuvimos con la Iglesia Católica como mediadora. Tuvimos dos sesiones de diálogo, una en la Ciudad de México, en septiembre, y otra en octubre en San José de Costa Rica. Esas fueron, y ahí verdaderamente fue chocante que de parte de la delegación gubernamental, el planteamiento que tenían era entreguen las armas e incorpórense al proceso democrático. Es decir, ellos concebían que lo que íbamos a hacer en esas reuniones de diálogo, que no tenían el guión con el que sigue, que es diálogo, negociación, iba a terminar en los acuerdos que terminaron, porque en ellos pensaban, en la cabeza quizás de algunos militares que les habían vendido la idea de que el FMLN estaba derrotado. Acordémonos que finales de los 80 pues marca el derrumbe del socialismo, la caída del muro de Berlín. Y entonces quizás en la lógica de algunos militares pensaban que la salud militar y política del FMLN estaba muy mal y que entonces las reuniones de México y de
y de Costa Rica eran para que entregáramos las armas, pues, y nos convirtiéramos en partido político. Devino la ofensiva de 89 y marcó la fortaleza militar, la salud internacional que tenía el FMLN, y ya las cosas se pusieron de otra manera. Es importante decirlo eso porque todo tiene su antecedente, pues. Ginebra marca la mayoría de edad del proceso negociador y donde se marca cuáles son los objetivos del proceso de negociación. Esto es fundamental aclararlo, porque hay personas que todavía 28 años después de la firma del acuerdo me dicen, bueno, ¿y por qué no pidieron dinero para la universidad? ¿Y por qué no hicieron una reforma de salud? ¿Y por qué no tomaron decisiones más en política económica? Económica y social. Ajá. Entonces, yo quiero contarte que la definición de los objetivos de Ginebra son los que marcan toda la negociación. El primer objetivo, que caía de su peso, fue terminar el conflicto armado por la vía política en el tiempo más corto posible, y fue absolutamente exitoso. El proceso de negociación llevó a un cese al fuego que nunca se rompió. No estamos en Colombia, es decir, cuando se terminó el conflicto armado en El Salvador, se terminó. Es decir, nosotros no entregamos las armas como era el sueño de ellos, las destruimos, y las destruimos frente a la misión de Naciones Unidas. No teníamos por qué entregar las armas, y nuestro ejército es un ejército victorioso, el ejército guerrillero más importante de América Latina, de las victorias militares más audaces. No podíamos nosotros entregar las armas, nosotros las destruimos frente a los testigos de ONUSAL, llevaron como soldadores, pues, para con el soldador destruirlas, y nosotros personalmente las destruimos. Entonces, el primer objetivo fue ese, terminar el conflicto armado por la vía política en el tiempo más corto posible. Hubiéramos querido hacerlo en septiembre, según la agenda de Caracas, queríamos terminar nosotros el 90, porque era la independencia. Se llevó ahí, Ernesto Vargas lleva la lista, me parece, porque él tiene 28 meses y 3 días nos duró el proceso negociador. A mí me produce porque hay gente que cree que yo fui solo a firmar en Chapultepec. 28 meses de mi vida los dediqué en la mañana, al mediodía, en la noche, y soñando con construir la paz en el país. Y me siento muy orgulloso del servicio que le hice a mi país. Entonces, todo el tiempo, yo digo que tengo 2 maestrías, una en educación y otra en resolución de conflictos en negociación, porque si de algo te puedo presumir que sé, es de cómo ocupar, y esa es una de las que lo vamos a hablar después, de los aportes del acuerdo de paz, que la herramienta útil para buscar acuerdos, pactos, compromisos, es la negociación. Pero déjame terminarlo, sí. Ginebra. El otro de los objetivos de Ginebra era democratizar el país, que ha sido justamente la democratización del país, el impulso de las tareas de la construcción democrática, el más logrado. Que es equivalente a decir no teníamos democracia. Exactamente, vivíamos de 40 años de dictadura militar, es decir, cambiamos el régimen político del país. Yo no sé que si es poca cosa cambiar un proceso político en el cual había una supeditación del poder civil al militar y darle vuelta a la moneda, y al revés, como debe de ser en una democracia. El ejército, la fuerza armada debe estar supeditada al poder civil. Es decir, y además lo establecimos en la reforma constitucional, que la Fuerza Armada era no deliberante y obediente, y no tenía más que 2 misiones. Pero el segundo paso, pues, fue la democratización del país, y eso abrió paso a la alternancia. Es decir, la posibilidad de un régimen político que abriera lo normal de una democracia, en que se puedan alternar distintos partidos en la titularidad del Ejecutivo. Lo logramos. El tercer objetivo, ya más difícil de lograr, aunque lo hicimos desde el punto de vista de los derechos políticos, es el irrestricto respeto a los derechos humanos. Y lo logramos en términos que después de la firma del acuerdo de paz, a nadie ni lo llegaron a sacar a su casa, ni lo desaparecieron, ni lo mataron por razones políticas. Es decir, lo que nosotros conquistamos
fue la libertad que tiene cada una de las personas de tener la ideología que quiera, de ser opositor al gobierno y que no lo vayan a matar o desaparecer por eso. Y el último objetivo de Ginebra, que está ahorita todavía no resuelto, digamos, es la reunificación de la sociedad salvadoreña. Tenemos enfrente ahí la discusión hasta febrero de la Ley de Reconciliación Nacional. Ahí vamos a hablarlo también, que hay que resolver pues, el tema de reunificar al país, pero para reunificarlo hay que cerrar las heridas. No se puede reunificar una sociedad si no se sabe la verdad, si no se conoce las formas de poder reparar moral y materialmente a las víctimas y a sus familiares. Justamente ayer, después de 40 años, se daba la exhumación de los cadáveres de 2 compañeros en la Universidad de El Salvador. Y eso está tan vivo como que si fue ayer. Y los familiares ahí estaban, y yo me imagino el profundo dolor que han de haber tenido en el momento que estaban exhumándolos, pues. Claro. Porque hasta 28 años después inicia el ciclo del cierre del duelo. Claro, y es muy duro. Roberto, ¿qué sucede luego que finaliza este gran acuerdo de Ginebra? ¿Se desarticulan las mesas? ¿Ustedes se van al territorio? ¿O ya era una conformación de ambos equipos que continuaban trabajando independientes, pero en la búsqueda de los procesos de diálogo? Bueno, dejamos Ginebra y nos vamos a Caracas. En Caracas, y ahí Carlos Andrés Pérez juega un rol fundamental, hay que recordarlo, porque Carlos Andrés para unos es el demonio, para otros en la Internacional Socialista fue un gran presidente de Venezuela, pero él jugó un papel. Nosotros en Miraflores entrábamos como entrar a nuestra casa cuando Carlos Andrés Pérez era presidente de Venezuela. Se da la agenda de Caracas, que es la reunión de Caracas, que permite hacer la agenda completa del proceso de negociación. Y ahí justamente empieza la cuestión a complicarse, porque teniendo claridad nosotros que el problema fundamental del país era que estaba supeditado al poder civil, al poder militar, nuestra posición fue que el tema primero, que la agenda en su arquitectura debería de tratar, el tema de la Fuerza Armada. Pero nosotros no lo planteamos Fuerza Armada, nosotros planteamos la disolución de la Fuerza Armada. Nosotros estábamos convencidos, yo sigo convencido todavía, de que en países como El Salvador no necesitan ejércitos, y en Costa Rica es harto evidente la experiencia de posguerra en Alemania y en Japón, que quedaron con la derrota de esos 2 países, desaparecieron sus ejércitos. Nosotros teníamos la profunda convicción que El Salvador podría desarrollarse si desaparecía la institución armada. Ya te imaginarás, Ricardo, los brincos que pegaba la delegación del gobierno de El Salvador. Te citaban a Arce, que mientras viva el ejército vivirá la república, y nosotros planteamos, bueno, primer punto para pedirnos cartas aquí ya no es entreguen las armas e incorpórense al proceso democrático, sino que vamos a negociar, cambiar el país, y nosotros queremos que desaparezca, disolver la Fuerza Armada. Entonces, ahí se hace el nudo gordiano, verdaderamente el proceso se dificulta porque la brillantez de la mediación de Naciones Unidas logra, y de paso hacer un recordatorio emocionado de Pedro Niquen, un jurista venezolano, un tipazo que contribuyó junto con Álvaro de Soto, peruano, también a llevar una mediación brillante. Entonces ellos dijeron, bueno, la delegación del gobierno no quiere que desaparezca la Fuerza Armada, el FMLN quiere que se disuelva, pongámosle al tema de la agenda Fuerza Armada. Es un tema neutro, ni habla de disolver, ni habla de mantener, es el tema de la Fuerza Armada. Parece fácil, pero pasamos discutiendo horas, y al final pues ahí surgió el papel mediador de la ONU haciéndolo. ¿Caracas cuántos días dura? Dura meses, casi un mes, en la reunión de Caracas. Y ahí se hace la arquitectura. Después del tema de la Fuerza Armada, pues ya vamos planteando que además de Fuerza Armada en la agenda, teníamos que ver en Caracas el tema de derechos humanos. Por eso, ¿por qué? Porque derechos humanos.
porque justamente estaba eso, que había la doctrina de la seguridad nacional, y entonces en la doctrina de la seguridad nacional el enemigo es el enemigo interno. Después, el de la agenda en la arquitectura está el tema judicial. Nosotros cambiamos el tema judicial, especialmente en lo que hace referencia a la Corte Suprema de Justicia, que no coincidieran los tiempos de elección de la Corte Suprema de Justicia con los tiempos de elección de los presidentes de la República, porque cuando firmamos los acuerdos de paz, Alfredo Cristiani el presidente, Gutiérrez Castro el presidente de la Corte Suprema de Justicia y Roberto Angulo el presidente de la Asamblea, o sea que ahí mandaba el presidente. Después el sistema electoral, el Consejo Central de Elecciones era el Consejo Central del Fraude, creamos el Tribunal Supremo Electoral. Después la agenda fue el tema constitucional, pues cambiamos la Constitución. El tema económico-social, el menos tratado, menos logrado. Y finalmente, pues cómo nos íbamos a insertar a la vida política del país. Esa fue la agenda, eso fue Caracas. Interesante, maestro, este detalle que nos ha hecho de estas 3 grandes reuniones marco, Ginebra, Caracas, y finalmente llegaremos a la firma de los acuerdos de paz. No, pero antes ahí es San José. San José, y luego que resume 9 capítulos del gran acuerdo de paz en El Salvador en 1992. Regresamos después de este corte. Temas y debates, sintonícenos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. En esta oportunidad, en el marco de la conmemoración de los 28 años de la firma de los acuerdos de paz, me acompaña el firmante de los acuerdos de paz, el maestro Roberto Cañas, quien es un docente universitario, tiene una maestría en educación y también él se adjudica una maestría en negociación. Roberto, llegamos a San José. ¿Qué nos deja esa reunión y esos días ya con una agenda bastante depurada? Fíjate que San José es importante en primer lugar porque no habían acuerdos. Caracas termina y se hace la agenda, pero la gente empezaba a decir, bueno, y aquí no van a haber acuerdos, esto es a ver para dónde va. Entonces, no era el tema que seguía, porque el tema era Fuerza Armada, pero nosotros planteamos, bueno, hay que buscar dar una señal al país de que la negociación camina, que produce resultados, y hagamos un acuerdo sobre derechos humanos que era vital, porque iba a garantizar el irrestricto respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, que a nadie se le capturara, desapareciera o asesinara por ser opositor al gobierno, por tener una ideología diferente a la ideología dominante, digamos. Ese es el mérito de San José. En las películas gringas, cuando capturan a alguien le dicen, mire, usted tiene esta orden del juez, todo lo que diga va a ser usado en su contra, tiene derecho a una llamada telefónica, va a quedar en defensa. Cuando lo llegaban a capturar en El Salvador era a medianoche, hombres fuertemente armados, vestidos de civil, y no le mostraban nada y lo golpeaban y se lo llevaban y lo desaparecían y lo mataban. Fundamental, es decir, ahora en el país nadie es perseguido, no hay doctrina de la seguridad nacional, no hay enemigo interno y nadie es perseguido por ser opositor al gobierno. Las capturas en la noche fueron solo para los personas vinculadas a la política, claro, o trascendía el acuerdo a todo tipo de capturas. No, eran a las personas vinculadas a... Bueno, en el informe del año 83, por ejemplo, Monseñor Rosa habla de 6.000 homicidios, que es muy parecido a los datos del número de homicidios ahora, solo que la violencia era política en los 80 y hoy es una violencia puramente delincuencial. Eso fue San José y de ahí pasamos ya al desarrollo propiamente tal de la agenda, digamos, de lo que firma. Chapultepec es la firma de la última parte, pero el acuerdo es desde Ginebra hasta... A Chapultepec llegan todavía con capítulos no cerrados o ya estaban en el acuerdo final. No,
eso es interesante, Ricardo. Fíjate que a las 12 de la noche del año 1990, el secretario general de la ONU, Pérez de Cuéllar, terminaba su periodo. Y nosotros no habíamos terminado la negociación. Pero hay un truquito en negociación que se llama parar el reloj. ¿Qué significa? Que para todos los efectos se cumple con que terminó la negociación y nosotros nos quedamos 15 días más en Nueva York negociando lo que hacía falta y llegamos a México como zombies, porque teníamos 15 días de dormir 2, 3 horas diarias. Entonces, no habíamos terminado, pero Pérez de Cuéllar sí terminaba su periodo como secretario general y él llegó a despedirse y nos dijo, miren, ¿saben qué? Si no se cierra esto hoy que yo termino, el formato de la negociación va a cambiar y ustedes puede ser que se lleven 5 años más. Así que, para todos los efectos, digamos que la paz está firmada y la gente estaba aquí, faltan 5 para las 12, el 31 de diciembre, pensando que el año se terminaba, y nosotros estábamos firmando un documento que en su parte fundamental ya muchas cosas determinantes estaban resueltas. No, y en ese momento Teleprensa anuncia, hay lágrimas en la presentadora, el ingeniero Moisés Urbina reportando con Rafael Domínguez. Recuerdo muy bien ese momento y nosotros como ciudadanos también emocionados. El país realmente se había logrado algo, Roberto, que desde aquí se pensaba que ustedes estaban allá tomando café o buen whisky, pero que no habían acuerdo, que no se aterrizaba realmente en un fin de la guerra. Claro, no, y fue muy, muy denso históricamente en el último piso de la ONU, o sea, en la parte más alta del poder de la comunidad internacional, donde decidimos, bueno, firmemos la paz aquí en principio y sigamos negociando lo que queda para estar listo lo más pronto posible. Esto nunca lo he escuchado, Roberto. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Ustedes estaban con sus uniformes? No, o de civil, bueno, ambas partes. Ya te imaginarás que después de 2 años de estar en la negociación, sí venían compañeros que estaban en los frentes y los recogía un helicóptero de Naciones Unidas en un punto, en unas coordenadas que se dejaban, y ellos sí venían uniformados, pues no había tiempo de cambiarse. Algunos ya venían directamente, pero nosotros que teníamos 2 años de estar negociando en hoteles de Caracas, de México, de Costa Rica, conocíamos el repertorio de la cantante de los shows del hotel, de la primera canción a la última, y habíamos pasado todo el menú del hotel. No, ya estábamos de civil, pues, los que fuimos miembros de la comisión negociadora, en el caso del FMLN 10. De los cuales... No eran amigos, pero ¿cómo era la relación entre ambas comisiones? ¿Ya había algún saludo fraterno, respetuoso, o siempre era una relación tensa? Fue un proceso. O sea, la primera reunión fue en México, todavía sin la ONU, con la mediación de la Iglesia Católica. Monseñor Rivera de Damas, de grata recordación, hizo un aporte, y Monseñor Rosa. Entonces la primera reunión fue muy tensa porque llegaron con ese cuento de entreguen las armas, incorpórense, y nosotros nos quedábamos viendo. Les decíamos, miren, nosotros no reconocemos el gobierno de El Salvador, ese gobierno no es legítimo, y lo que podemos acordar aquí es que vamos a seguir las pláticas. Y entonces, después de esa tensión de la mañana de ese día de septiembre en México, pues nosotros deseábamos irnos a almorzar solos, pues, no estar viéndole la cara a la otra delegación. Y los bandidos de los mexicanos dicen, miren, ¿saben qué? El almuerzo se va a servir en tal salón y nos vamos a soplar otra vez. Pero ahí es el factor humano. Y el general Torrijos decía que El Salvador era como un mesón, pues que todos, de cuartitos chiquitos y todos nos conocíamos, y ahí se confirma. Porque Óscar Santamaría se me acerca, además un poco uno reticente a buscar pero a romper el hielo, y ahí muy duro, digamos. Estas cosas nunca las hemos contado y no me ha quedado tiempo a escribirlas. Se me acerca y me dice, mira, Roberto, te traigo un saludo de un compañero tuyo del liceo salvadoreño, de Roberto Vilanova, que supo que vos estabas aquí, quería que yo te diera un saludo. De veras, pues, ¿cómo está aquel? Y ahí ya se fue rompiendo el hielo. Y
el Chato Vargas le dice a Eduardo Sancho, mira, unos amigos muy cercanos tuyos te mandan saludos. Y Ana Guadalupe se encuentra con el coronel Martínez Varela y le dice, Ana Guadalupe, ¿no se acuerda usted que cuando yo era embajador en Madrid, usted llegó y después fue a Libia, y yo la atendí y verdaderamente la atendió y no fue, a pesar de que era militar y era embajador, no la trató mal? Entonces ahí se rompió el hielo. Pero por supuesto siempre había tensión, pues los primeros meses fueron muy tensos. Después te encontrabas ni modo en el ascensor, en algunos momentos en otros lugares, y fue, ahora nos respetamos, hay consideración. Yo diría que tenemos un vínculo, una relación. En la ceremonia que nosotros observamos como ciudadanos ya en Chapultepec, no parecían como muy amigos, sino que más un tema en el cual se había logrado llegar a una etapa final. No habían ganadores ni vencidos, sino que en beneficio del país un acuerdo de paz. ¿Qué recuerda, Roberto, de ese día? Lo que a usted realmente le trae a memoria de esa firma en Chapultepec. Bueno, en la cabeza estaba la profunda emoción de ver terminado el conflicto. El recuerdo de compañeros queridos que dieron su vida, que lo dieron todo. El darse cuenta que terminaba una etapa de la vida del país. Entonces de una carga emocional muy fuerte, haciéndolo en el lugar sagrado de la República Mexicana, en el Palacio de Chapultepec, donde los niños héroes se inmolaron. Siempre México jugó un papel muy importante, pues, y nosotros decidimos hacerlo en México como una muestra de deferencia, pues, por todo lo que México fue. Muy denso el momento, pero también en la cabeza la duda de si se iban a cumplir, la idea de Colombia con la matanza que hubo con el M-19, tener en la cabeza que, a saber, pues nosotros sabíamos que habíamos firmado buenos acuerdos, no todo lo que queríamos, teníamos la mediación de la ONU y la creación de UNUSAL que se hizo en San José, pero la duda cabía, pues. Y también alguna gente que decía que habíamos entregado la revolución, y por supuesto nosotros habíamos aspirado al socialismo, pero se consiguió lo que la negociación pudo dar de sí. Entonces, como con emociones encontradas, de una profunda satisfacción, de una gran tristeza, de una gran esperanza, muy encontradas las emociones. Pero yo creo que de los momentos de mi vida más importantes. Roberto, en lo personal hubo lágrimas, Sí. Lo que no se vio detrás de la cámara, detrás del glamour de aquella ceremonia, de aquel salón con flores y debidamente decorado. Sí, ¿Cómo fueron los momentos íntimos de Roberto Cañas al recordar los fallecidos, los asesinados, los desaparecidos, los ideales por los cuales usted deja una carrera universitaria ya como profesional de la economía y decide entrar al FMLN en aquel momento de la guerrilla? Sí, dejarlo todo en función de una causa. Sí, muy fuerte, lloramos, nos abrazamos. Esos abrazos, muy difícil que se den, ¿va? Tal vez los abrazos del duelo, cuando alguien pierde un ser querido, siente cuando le dan el pésame, ese tipo de abrazos. Yo muy pocas veces ya los he sentido en estos 28 años. Muy fuertes, densamente emocionales, los que vivimos. Pero además tuvimos el almuerzo de honor de México, con el cantante más apreciado de los mexicanos de rancheras, el de Mujeres Divinas, el de Vicente Fernández fue el que amenizó el almuerzo de Estado, con el que estaban todos los presidentes de América Latina, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Felipe González, todos los presidentes de América Latina. Fue un almuerzo de Estado y además ahí sentimos todavía cómo era de fuerte la tensión. Había unas señoras de familias económicamente muy poderosas que, como compartíamos mesa, hacían un tipo de manejos que eran muy incómodos y desagradables. Hay un tipo de carne en El Salvador que se mantiene con sal, que se llama cecina. Entonces decían, pásame la cecina,
como que en el juego de palabras pensar de que iban a molestar a alguna compañera llamándole, pero finalmente tuvieron que entender que nos tenían que aceptar, que habíamos cambiado el país. Roberto, ¿es la Fuerza Armada la institución que mejor ha cumplido los acuerdos de paz como se escucha a lo largo de estos 28 años? Y le hago esta pregunta porque usted estaba del otro lado y creo que si la Fuerza Armada, siendo el capítulo 1 y en el que más tuvieron complicaciones, un reconocimiento de su parte, por supuesto que es vital 28 años después. Sí, por supuesto, porque eran los que tenían que dar más. No solo hubo una reducción de la Fuerza Armada, no solo hubo una depuración de la Fuerza Armada, no solo hubo un cambio de doctrina, no solo desapareció la policía, que la seguridad pública en El Salvador estaba militarizada, eran oficiales de la Fuerza Armada, los jefes de la Guardia, de la PN, de la PH, por supuesto que para ellos tiene el mérito porque fueron los que dieron más y cumplieron, pues, es decir, ese principio constitucional que la Fuerza Armada es obediente, no deliberante y supeditada al poder civil, lo han cumplido y eso hay que reconocerlo, y fueron los que tuvieron que cumplir más, porque también son los que están más comprometidos, pero más allá de todo eso, cumplieron y es de reconocer. Roberto, también se escucha mucho, principalmente en generaciones, en esta nueva generación y en algunos políticos de larga trayectoria de los años 80 y 90, que los acuerdos de paz dejaron deudas y que existen deudas. Usted como firmante, que no le han contado la película, que la ha vivido de principio a fin, que estuvo en el terreno también combatiendo y en los acuerdos políticos desde el día 1 hasta el día final de esos 28 meses, 3 días de negociación, ¿considera que existen deudas o usted es de los que comparte que no? No, o sea, los acuerdos se cumplieron unos completamente, unos a medias y unos no se cumplieron. O sea, hay de todo. Si revisamos la evaluación del cumplimiento a partir de los objetivos, se cumplió perfecto el primer objetivo. La democratización del país, digamos que está en marcha, todavía no podemos hablar que las tareas de la construcción democrática se han completado. Aquí no hay referéndum, no hay plebiscito, no hay iniciativa de ley ciudadana, o sea, aquí no hay democracia directa, aquí hay una democracia representativa nada más. La democracia es bastante más que eso. O sea, ¿qué es lo que no se cumplió? Para nada, o se cumplió a medias. Nosotros concebíamos que la negociación no terminaba ahí, que la negociación es como ya dije al principio, una herramienta porque el conflicto es consustancial a la vida social. No hay circunstancia de la vida donde no haya conflicto. El tema no es que haya conflicto, sino cómo lo resolvemos. Y la manera de resolverlo, un método alternativo a la violencia, es la negociación. Hay otras, la mediación, el arbitraje, hay varias pues, pero el que nosotros manejamos, yo pensaría que en el sistema escolar debería de haber una cátedra de resolución de conflictos en que la negociación nos convirtiéramos todos en hábiles negociadores para llegar a pactos, acuerdos, compromisos y generar una convivencia más armónica. ¿Qué no se cumplió? El foro para la concertación económico y social. La idea de nosotros era que era imposible resolver todos los problemas del país en una negociación y había que crear una instancia que le diera continuidad a la negociación, donde se llegara a concertar acuerdos, pues, y se concertan en base a negociación. Sería el cuarto objetivo de Ginebra, la deuda. La deuda está en democratización a medias, no se ha cumplido la reunificación del país, es decir, esas heridas están abiertas. Justamente por eso la ley de reconciliación nacional es clave, pues, porque la ley de reconciliación nacional sentaría los pilares de la reunificación salvadoreña. Los pilares son la verdad, o sea, no puede perdonar uno si no sabe quién perdonar. La verdad, la justicia, una justicia que no es una justicia penal punitiva, no, es una justicia restaurativa. Ya hay grupos en El Salvador que están planteando reunirse los victimarios con las víctimas. Los victimarios tienen 80 años, los que dirigieron la masacre del Mozote, por ejemplo, ahí los vemos en la televisión, en el juicio ahora. Deberían reunirse con las víctimas y pedirles perdón y que
y que las víctimas los perdonen. En la parte de la justicia, ustedes como firmantes de los acuerdos ya no los involucraron, ya no se les puede responsabilizar a ustedes después del 92. Eso ya era un tema de sociedad, de Estado, Roberto. Bueno, el informe de la Comisión de la Verdad no excluye el desarrollo de juicios penales por causas. Ellos investigaron las más graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, pero ahí quedó claro que si había responsabilidades de carácter penal, pues había que buscar cómo resolverlas. Habría que ver los tiempos en los cuales estos delitos... ¿Fue más hábil el FMLN en documentar los casos de violaciones a los derechos humanos que el gobierno, que la Fuerza Armada? No, ahí no fue un tema de habilidad, sino que un tema de cantidad. El gran violador de los derechos humanos fue el gobierno, los gobiernos, los regímenes militares del país y la Fuerza Armada. Entonces, cuando poníamos en la balanza cuántos delitos o crímenes de lesa humanidad, masacres, había cometido el ejército, de crímenes icónicos como los padres jesuitas, Monseñor Romero, la masacre del Mozote, del Zumpul y a infinidad más, era de lejos, no problema de habilidad, verbo, engaño, astucia, viveza de nosotros para ver cómo envolvíamos y que salieran ellos con más. Pero en el conflicto habían dos partes, Roberto, y yo creo que también el FMLN, hablando de esa justicia restaurativa, también hay familias que desean conocer a dónde están los restos de sus seres queridos. Creo que es vital que ambas partes puedan ceder y en este momento de la ley de reconciliación, 28 años después, que se haga justicia. Sí, por supuesto, yo creo que la justicia debe ser igual para todos. Si ahí no hay vuelta de hoja. Lo que yo quiero decir es que en términos de dimensión, pues, la cantidad y la calidad de delitos, de crímenes de lesa humanidad, de masacres que cometió la Fuerza Armada y el Estado salvadoreño, que lo dirigían los grupos que estuvieron en el gobierno desde el año 32, fue inmensamente mayor. Gracias, maestro Roberto Cañas, por su ilustración y este recorrido por la historia de El Salvador y cómo llegamos a el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec. Al regresar del corte, le preguntamos al maestro Cañas cuáles son los desafíos, cuáles serían los retos como sociedad, como Estado salvadoreño en este ingreso a un año 29 de esta conmemoración de acuerdos de paz y las deudas del Estado para poder consolidar este proceso de paz. El maestro Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, docente universitario, cuenta con una maestría en educación y continúa su vida formando futuras generaciones en el acontecer universitario relacionado y vinculado a la educación. Maestro, llegamos al año 2020. 28 años han pasado desde la firma de los acuerdos de paz, más 12 años de conflicto. ¿Cuál es la ruta? ¿Qué deberíamos hacer como sociedad? Los problemas, ya definimos que hay un objetivo que no se cumplió y el proceso de democratización está pendiente, está una democracia en proceso. Pero en estos 28 años tenemos ahora otros problemas que están vinculados a la desigualdad, a la exclusión, a la marginación. Tenemos un problema de pandillas, tenemos un problema en las comunidades, en los cantones, en los caseríos. Continúa en el país el tema de la pobreza. ¿Cuáles serían? Algunas personas hablan de una segunda generación de acuerdos de paz, pero ¿cuál es su visión usted que participó activamente en este espíritu de los acuerdos de paz? Bueno, hoy estamos en un periodo de una profunda conflictividad social, ya no es política, es decir, hay un nivel de violencia y delincuencia que es de los más graves del mundo, es uno de los países que tiene más muertos y no tiene una guerra abierta, pues declarada. Entonces,
Por supuesto que hay que resolver esta conflictividad social tan profunda que tenemos, y eso tiene que tener a la base pactos, compromisos, acuerdos otra vez de políticas de Estado para llegar a resolver estos problemas. Y otra vez, ¿cómo se puede buscar consensos básicos de país para llegar a tener políticas que trasciendan a gobiernos y se conviertan en políticas de Estado? Pues negociando. El primer elemento del acuerdo de paz que deja como legado es que la herramienta para resolver conflictos son las que pueden generarse en una cultura de paz. Cultura de paz significa que valores, costumbres y tradiciones vean que el conflicto se puede resolver no por la fuerza ni por la violencia. Entonces, introducir, darle carta de ciudadanía a la cultura de paz, a la negociación, son tareas fundamentales, porque eso va a posibilitar los pactos, los acuerdos de país para sacar adelante El Salvador. Otra cuestión es que continuar las tareas de la construcción democrática. Esto no puede ser una democracia electoral, ni es siquiera representativa, son maquinarias electorales. Habría que perfeccionarlo, por ejemplo, en la actualidad, el voto de los salvadoreños en el exterior. Esas son tareas de la construcción democrática, de la democratización del país. ¿Cómo es posible que la tercera parte de la población salvadoreña vive en el extranjero, manden más de 5.000 millones de dólares y no puedan votar para alcaldes? Es decir, dinamizan la actividad económica del país y me vienen con el cuento de que no pueden votar, que no puede ser que exista un voto en el exterior, ni que fuésemos Estados Unidos o en Panamá, en Costa Rica, y lo hacen por vía electrónica. Ese es un cuento chino que es tan complicado que no se pueda votar. O sea, sí se pueden continuar las tareas de la democratización del país. Y sería un reconocimiento también, maestro, por sostener la economía de este país desde 1992 a través de las remesas. Claro, también hay que resolver el problema de las asignaturas pendientes del acuerdo de paz, los veteranos. ¿Cómo es posible que 28 años después personas que tienen más de 50 o 60 años anden en las calles pidiendo como veteranos una pensión digna, una indemnización? Y ahí asumo yo la responsabilidad como firmante de los acuerdos de paz y como negociador, que no hicimos toda la tarea que teníamos que hacer para asegurar que la reinserción de los veteranos de guerra fuera con dignidad. Por ejemplo, en Estados Unidos el Veteran Day, es el Día de los Veteranos, es sagrado. Aquí es ser paria, ser como alguien marginal de la sociedad, ser veterano. No va a ver a los partisanos italianos o a los guerrilleros rusos en las celebraciones de la Gran Guerra Patria, y es un orgullo fundamental pues ser veterano. Es lamentable ver a los veteranos de ambos grupos quitarse sus prótesis y tirarlas en la calle como muestra de repudio ante la sociedad que no les ha respondido con esta deuda histórica 28 años después, Roberto. Y ahí aplica para ambos, no es que unos y otros están revueltos ya, y así tiene que ser porque... Y muchos de ellos, muchos dirigentes de ambos bandos, de exveteranos y excombatientes, ya duermen, murieron sin ver completo el gozo de su satisfacción de completar esa etapa pendiente de lo que ellos en ese momento creyeron que era lo correcto. Y hay que resolver el problema de las víctimas, ¿no? Es decir, y alguien me va a decir, pero es que eso ya ¿para qué? En España es muy actual, en los ayuntamientos españoles, que la guerra civil española fue en el 36, llegan los nietos y saben de que hay un lugar donde hay fosas comunes con sus abuelos ahí, y van al ayuntamiento y piden forenses, y van al lugar donde han indicado que hay una fosa común, y los entierran como debe de ser, pues eso es fundamental desde el punto de vista humano. Y también pues las grandes tareas de las que no resolvió el acuerdo de paz, los grandes problemas estructurales del país, ahí están: la pobreza, la desigualdad económica, la exclusión social, y esas son tareas pendientes, no las iba a resolver el acuerdo. Además, porque cuando discutimos el tema económico-social, el planteamiento fue de que si queríamos cambiar la economía del país había que estar en el gobierno, y desde el gobierno, con un programa de gobierno que se triunfa proponiéndolo en una elección, y cambiar el modelo económico. ¿Cuáles son los aspectos principales que usted considera no deben de faltar en la ley de reconciliación? Son 4. Primero, el conocimiento de la verdad, es decir, no se puede avanzar si no esté ese pilar muy fuertemente solidificado.
El otro es la justicia restaurativa. El tercero es el tema de la reparación moral y material de las víctimas. Es decir, esta gente no son delincuentes, hay que devolverles la dignidad que tienen. Lo del muro que está en el Parque Cuscatlán está bien, pues están escritos los nombres de personas y una gran mayoría de ellas fueron lo que en términos de doctrina militar se llaman efectos colaterales, pues son civiles que les tocó morir en medio de una guerra civil muy dura como la nuestra, pues, que equivocadamente gente cree que empezó en el 80. La guerra civil en El Salvador comenzó en 1970, 10 años después. El FMLN no hubiera existido si no se habían dado 10 años de... ¿Cómo garantizamos que no se repita la historia de un conflicto armado en El Salvador, Roberto? Primero conociéndola, como ya decíamos al principio, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es decir, en primer lugar, y en segundo, los antídotos o las vacunas son cultura de paz, resolución de los problemas estructurales del país, aspectos vinculados al respeto al ser humano, pues a su carácter de persona que tiene derecho a una vida digna, a pensiones dignas, a vivir con trabajos decentes. Maestro, hablando de la historia, la data histórica, antropológica, criminológica, sociológica del país nos indica que la violencia ha estado presente antes de la conquista, durante la conquista, posterior a la conquista, posterior a la independencia, antes y después de los acuerdos de paz y en la actualidad. ¿Quién nos va a enseñar una cultura de paz y de sana convivencia? Bueno, la educación comienza en la casa y después en la escuela. O sea, la cultura de paz es la transmisión de valores, costumbres, creencias, tradiciones que lleven a las personas a generar una convivencia armónica. Si usted en su casa le enseña el respeto, la tolerancia, en la convivencia con sus mismos hijos y vecinos y amigos, y en la escuela se remacha, entonces el ambiente de la sociedad se vuelve menos tenso porque hay respeto, porque hay tolerancia. Yo creo que los salvadoreños, como no estamos educados en una cultura de paz, somos absolutamente intolerantes. Basta atrasarse 30 o 10 segundos cuando se pone el semáforo en verde para que sepamos cuál es el nivel de intolerancia que hay en el país, ¿verdad? Con una forma de pitar que solo los salvadoreños entendemos. Entonces, yo creo que la cultura de paz se puede resolver por la vía de valores, creencias, costumbres, tradiciones, y de que privilegien la búsqueda de la solución del conflicto por la vía pacífica. Es decir, que no impongamos la fuerza que no impongamos el uso de la fuerza para conseguir nuestra voluntad. Y ahí es clave la organización comunitaria, la organización y el trabajo de las alcaldías en el territorio, y no pensar que el gobierno central va a resolver los problemas del día a día en la comunidad. Sí, es en la escuela y en la casa. O sea, se educa en la casa, se instruye en la escuela. También se educa en la escuela, pues. Educar es para la vida, y la forma de educar es darle esas habilidades a los estudiantes, pues. La tolerancia, la justicia, los valores de la igualdad, los valores de la solidaridad. O sea, que sean cosas vividas, porque la educación en valores no se escriben en la pizarra, sino que se modelan. Maestro Roberto Cañas, muchas gracias por aceptar mi invitación e ilustrarnos en esta oportunidad sobre el proceso que llevó la firma de los acuerdos de paz. No, gracias por invitarme, qué bueno que hayamos podido compartir esto. Son momentos muy densos, emotivos, y ojalá pues la aspiración del programa que yo comparto de Ricardo Sosa es que dé elementos que les sirva a los que lo han visto. Además va a quedar ahí en la nube, en la red, para que lo vean y puedan tener una visión más completa del profundo significado de algo que sucedió hace 28 años, y lo tenemos que recordar como el cambio político, la reforma política más importante de la segunda mitad del siglo XX. Ha sido el maestro Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, quien nos ha acompañado en esta oportunidad y quien ha desarrollado una amplia detalle sobre las reuniones previas, sobre los acuerdos que llevaron
finalmente al 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec a la faz y al cierre del conflicto armado en El Salvador. Importante, lo decía el maestro, que debemos conocer la historia y debemos también de valorar como sociedad que muchas de las cosas que nuestras generaciones actuales y futuras van a vivir están fundamentadas en estos acuerdos de paz. Bendiciones.